Hola, hoy vamos a hablar del título 8 de las sociedades extranjeras comprendidas en los artículos 469 al 497 del Código de Comercio. Nuestro grupo está conformado por Rocío Liced Alonso, por Héctor Lozada, Nadia Suárez y Angie Silena Useche. El artículo 469 nos habla de la definición de sociedades extranjeras. Para ser una sociedad extranjera debe estar constituida conforme a la ley de otro país y que su domicilio principal sea en el exterior. El artículo 470, vigilancia del Estado a sucursales de las sociedades extranjeras con actividad permanente en Colombia. Este artículo dice que todas las sucursales de sociedades deben desarrollar actividades permanentes en Colombia siempre y cuando estén sometidas a la vigilancia de Estado y que ésta sea supervisada por la Superintendencia Bancaria o de Sociedades según el objeto social. El artículo 471, requisitos para emprender negocios permanentes en Colombia. Para que esto suceda se debe tener en cuenta dos requisitos. Protocolizar en una notaría el lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. Como segundo requisito, obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la bancaria el permiso para funcionar en el país. El artículo 472, contenido del acto por el cual se acuerda establecer negocios permanentes en Colombia. Dentro de esta resolución tiene que ir expresado los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social, el monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes si las hubiere, el lugar escogido como domicilio, el plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la determinación de los mismos, la designación de un mandatario general con uno o más suplentes que representen a la sociedad en todos los negocios que se propongan a desarrollar dentro del país. Y como última, la designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia. El artículo 473, casos en que el representante legal y suplente de una sociedad extranjera debe ser ciudadano colombiano. Esto sucede cuando la sociedad tenga como objeto explotar, dirigir o administrar un servicio público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad nacional. El artículo 474, actividades que se tienen como permanentes. Dentro de estas encontramos abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocio, aunque éstas solamente tengan un carácter técnico o de asesoría. Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios. Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes al ahorro privado. Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios. Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiera sido cedida a cualquier título o que en alguna forma participe en la explotación de la misma. Por último, el funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en territorio nacional. El artículo 475, prueba ante el superintendente del pago de capital de una sucursal de una sociedad extranjera. Para establecer la sucursal, la sociedad extranjera comprobará ante la superintendencia que el capital asignado por la principal haya sido cubierto. Hola, soy Héctor Lozada y vamos a hablar del artículo 476, reservas y provisiones de las sociedades extranjeras. Este artículo dice que todas las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia
constituirán reservas y provisiones que le exige la ley a las anónimas nacionales. Esta reserva es del 10% sobre las utilidades líquidas. El artículo 477 constitución de apoderado por persona natural extranjera para obtener permisos de funcionamiento en sociedades extranjeras. Este artículo dice que todas las personas naturales extranjeras no residentes en el país que pretendan realizar negocios permanentes en Colombia constituirán un apoderado que cumplirá las normas de este título. El artículo 478, plazo a las sociedades extranjeras y personas naturales para obtener permisos de funcionamiento. Este artículo dice que todas las sociedades que conforme a este código deberán tener autorización para operar en Colombia, y si no lo tuvieran, tendrán un plazo de 3 meses para acreditar los requisitos indispensables para su debido funcionamiento. Cabe resaltar que ninguna autoridad podrá exigir licencias o permisos de funcionamiento para la apertura de los establecimientos de comercio o para continuar su actividad si ya estuvieran ejerciendo, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos 47, requisitos especiales, y el artículo 48, control policivo, del decreto 2150 de 1995, que con el único propósito de garantizar la seguridad y la salubridad pública, ya que en el artículo 100 y el artículo 13 de la Constitución Política tratan del derecho igualitario para todas las personas naturales y establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos civiles que los colombianos. El artículo 479, protocolización de formas y actos de constitución de la sucursal, envíos de copias a superintendencias. Este artículo dice que cuando los estatutos de las casas principales o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocio en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al domicilio de la sucursal, enviándose copia a la respectiva superintendencia con el fin de aprobar si se mantiene o varían las condiciones sustanciales que sirvieron de base para la concesión del permiso. El artículo 480, autenticación de documentos otorgados en el exterior. Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios será a su vez por el cónsul colombiano. A caso de que no haya consulado en Colombia, será por una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre los regímenes de poderes. 481. Artículo 481. Negación de la superintendencia a otorgar permisos a sociedades extranjeras. Este artículo trata sobre que la superintendencia podrá negar los permisos cuando las sociedades no satisfagan las condiciones económicas, financieras o jurídicas expresamente señaladas en la ley colombiana. Y el artículo 482, responsabilidad de los representantes sobre las obligaciones contraídas para las sociedades extranjeras. Quienes actúen a nombre y representación de las personas extranjeras sin dar cumplimiento a las normas de este título responderán solidariamente con dicha persona de las obligaciones que contraigan en Colombia. Hola, habla Rocío Alonso. Vamos a hablar del artículo 483, sanciones por incumplimiento de normas, vigilancia de sucursales de sociedad extranjera. El superintendente podrá sancionar con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos a personas extranjeras que inicien o desarrollen actividades sin dar cumplimiento a las normas del presente título, así como a sus representantes, apoderados, directores o gestores. Respecto a las sucursales, el respectivo superintendente tomará las atribuciones que le confiere la Ley 222, que trata de imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso,
a quienes que incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Artículo 484. Registro de reformas a los estatutos en la Cámara de Comercio, designación y remoción de representante legal de sociedad extranjera. Siempre que se realicen reformas al contrato social o a los estatutos y se hagan actos de designación o remoción de sus representantes en el país, la sociedad debe registrar estos actos ante la Cámara de Comercio que le corresponda. Artículo 485. Responsabilidad del representante legal de la sociedad extranjera. Cada que se celebre un negocio en el país, la sociedad responderá por lo establecido en los estatutos que haya registrado en la Cámara de Comercio, y los representantes inscritos tendrán dicho carácter para todos los efectos legales. Artículo 486. Prueba de la existencia de la sociedad extranjera, Cámara de Comercio, Superintendencia. La existencia de las sociedades extranjeras y las cláusulas de los estatutos se probarán con el certificado de la Cámara de Comercio, asimismo la personería de sus representantes, y la existencia del permiso de funcionamiento se establecerá mediante el certificado de la correspondiente superintendencia. Artículo 487. Capital social de la sociedad extranjera. El capital destinado por la sociedad a sus negocios en el país podrá aumentarse o reponerse libremente, pero no podrá reducirse, sino con sujeción a lo prescrito en el Código de Comercio. Artículo 488. Registro de libros contables y balance general de sociedad extranjera, certificado de la Cámara de Comercio. Deben registrar ante la Cámara de Comercio en libros toda la contabilidad de los negocios celebrados en este país y enviar copia del balance general a final de cada año a la Superintendencia y a la Cámara de Comercio. Artículo 489. Revisor fiscal en la sociedad extranjera. Los revisores fiscales de la sociedad domiciliados en el exterior se sujetarán a las disposiciones de Código de Comercio sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país. Estos revisores deberán informar a la superintendencia cualquier irregularidad de las que puedan ser causales de suspensión o de revocación del permiso de funcionamiento. Hola, soy Silena Useche. El artículo 490, medidas para la disminución del capital de sociedad extranjera, responsabilidad del representante legal. El artículo derogado por el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 2069 del 2020. Artículo 491. Sanciones a sociedades extranjeras por la no inversión en capital asignado en actividades propias del objeto social. Cuando una sociedad extranjera no interviene al capital asignado de las actividades propias del objeto o la sucursal, la superintendencia respectiva conminará a multas sucesivas hasta de 50.000 pesos al representante legal para que dé a dicho capital la destinación prevista, sin prejuicio de las demás sanciones consagradas en este título. Artículo 492. A las personas naturales o jurídicas extranjeras con negocios permanentes en Colombia se les aplicará, según fuere el caso, el régimen de concordato preventivo, liquidación administrativa o quiebra. Artículo 493. Suspensión del permiso de funcionamiento a sociedad extranjera. El permiso de funcionamiento deberá suspenderse cuando la sociedad incurra en irregularidades que,
en su caso, autoricen la misma medida para las sociedades domiciliarias en el país y cuando hayan suspendido injustificadamente sus negocios en el país por más de un año. Artículo 494. Efectos de la suspensión del permiso de funcionamiento. Suspendido el permiso de funcionamiento, la sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en el país mientras subnace las irregularidades que hayan motivado la suspensión, su pena de revocación definitiva de permiso. Artículo 495. Revocación del permiso de funcionamiento, liquidación de sociedad extranjera. Revocado el permiso, en los casos previstos en la ley, la sociedad deberá proceder a la liquidación de sus negocios en el país, dando cumplimiento en lo pertinente a lo prescrito en este Código para la liquidación de sociedades por acciones. Artículo 496. Liquidación de utilidades. Los beneficios obtenidos por las circulares de sociedades extranjeras se liquidarán de acuerdo con los resultados del balance de fin de ejercicio, aprobado por la Superintendencia. Artículo 497. Aplicación de otras disposiciones. Las disposiciones de este título regirán sin prejuicio en lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. Asimismo, estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieran sometidas a normas especiales. Esto es todo lo relacionado con las sociedades extranjeras según el Código de Comercio. Muchas gracias.